Y este es el aplauso con el que vamos a recibir a Juan Elman, que sabés que me gustaría, Juan Elman, que cuando te digan ¿cómo te fue en gelatina? Digas, nunca me aplaudieron tanto. ¡Vamos! Increíble, increíble presencia, esfuerzo de producción, recién bajado del avión. Terrible. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Te habían Bueno, aplaudido así? muchísimas gracias por venir, sobre todo también porque has prácticamente arriesgado tu salud viniendo en bicicleta. Sí, no, estoy agitado, o sea, sigo agitado. La- Hice 12 cuadras en 12 bicicleta, cuadras, 12 cuadras. plano, y o sea, me está costando respirar. Eso habla también del mal estado de los periodistas internacionales Sí, para terrible. andar en bicicleta. Sí, no, y además mucha harina en el viaje, evidentemente está pasando factura. Bien. ¿Pero qué venías? Justamente. ¿Andando en bici y comiendo churros? No, pero evidentemente estos días de cobertura pasaron factura, si es que se puede decir así. Quizás son todos estos años de vida, ¿no? Son todos estos años de Sí, vida. es Pero que el periodista del sandwichito de miga. pero vamos a centrarnos en justamente estos últimos días de cobertura. Dale. Porque estuviste en Brasil. ¿Cuándo habías viajado? El miércoles. ¿Habías viajado con una expectativa similar a la que terminó sucediendo o habías viajado pensando que ibas a presenciar un escenario distinto? Y yo me imaginé que iba a ganar Lula en primera. O Ah, sea, ¿sí? sabía que podía pasar lo de segunda vuelta, o sea, había altas posibilidades. Pero sí, sobre todo estando allá también. O sea, el jueves y el viernes pensé que Ok. Lula podía ganar. Más hacia el sábado domingo empecé a pensar en la segunda vuelta. Lo que seguro no esperaba, y creo que fue una de las grandes sorpresas de la elección, inclusive para los brasileños también, es la buena performance de Bolsonaro, ¿no? Porque a Lula le fue bien, digamos, sacó 48%, estuvo muy cerca de ganar en primera. El cambio con las encuestas o con las expectativas, fue la gran performance de Bolsonaro. O sea, perdieron los demás candidatos en esa polarización. Sí, Gente se volcó a comió, Bolsonaro. claro, se comió los votos de estos dos candidatos que están ensayando esta tercera vía, que son Simone Tebet y Ciro Gómez. Que habían sacado muchísimos más votos en el 2018, ¿verdad? Sí, y que las encuestas le daban un poquito mejor. Y si uno tuviera, obviamente esto no es aritmética, pero si uno tuviera que decir de dónde están más cerca el tercero y el cuarto, si uno pudiera redireccionar esos votos, ¿para dónde pensás que pueden llegar a ir? A priori, digamos, están más cerca de Lula, digamos, ¿no? Porque uno el cálculo que hace es que si hubo migración en los últimos días, fue en buena medida, no lo sabemos, pero digamos, creo que podemos pensarlo, en buena medida por temor a un triunfo de Lula, digamos, ¿no? O sea, uno pensaría que esos votantes, o sea, que los que quedan son más anti-Bolsonaro que anti-lulistas. La verdad es que no lo sabemos. Es posible esperar un apoyo de los dos candidatos a Lula en los próximos días. Yo creo que eso es viable. Un apoyo explícito. Un apoyo explícito, creo que eso es factible, más no sabemos qué va a pasar con los votantes, digamos, ¿no? Y hay otro dato, que es que hay 32 millones de votantes afuera, o sea, que fueron los 20% de abstencionistas. Ahora, Juan, esto que vos decís de que esperabas que Lula ganara en primera vuelta y que te sorprendió la buena elección que hizo Bolsonaro, varias referencias cercanas al PT esperaban un resultado favorable en primera vuelta. Es cierto que hizo una gran elección, pero intuyo que la campaña de Bolsonaro siempre pronosticó la posibilidad de ir a balotaje. Por lo tanto, uno supone que de acá al 30 de octubre Bolsonaro ya tiene armada una campaña para balotaje, ¿no? Sí, a ver, es curioso porque uno hablaba con votantes de Bolsonaro y estaban mucho más esperanzados que los votantes del PT, porque los del PT decían, sí, puede ganar Lula en primera, pero está abierto. Vos hablabas con votantes de Bolsonaro y te decían, va a ganar Bolsonaro en primera vuelta con el 70% de los votos, ¿no? Lo cual, sabés que hay algo raro cuando los dos votantes o los votantes de uno y otro te dicen, vamos a ganar en primera vuelta, ¿no? Sí, efectivamente Bolsonaro tiene ya una campaña pensada para la segunda vuelta. La otra pregunta es si tiene algo pensado en materia de llamar a desconocer resultados, a movilización y demás. O sea, ¿Y cómo ves esa posibilidad? la veo mucho más factible que antes. Y claro, ¿no? porque es una gran elección, ¿no? Sí. Perdiendo por 20. Sí, a ver, recordemos toda esta campaña, nosotros tuvimos a Bolsonaro diciendo que el sistema de voto electrónico iba a dar fraude, ¿no? De hecho, él lo dijo que inclusive la elección que él ganó en 2018 fue con fraude, ¿no? Por supuesto, sin pruebas. Muy similar a lo que hizo Trump en 2020. En este sentido, él está copiando, solo que la diferencia es que Trump lo hizo con el voto por correo, Bolsonaro lo hace con el voto electrónico. Y después está el otro escenario para mirar, para comparar, que es lo que fue el ataque al Capitolio, la toma del Capitolio, la quema del Capitolio del 6 de enero, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un presidente que ha sembrado dudas sobre el sistema de votación, que lo ha dicho en todos estos meses. Él ha dicho, si yo no gano con el 60% de los votos, hay algo raro, ¿no? Entonces, sabemos que si pierde Bolsonaro, lo cual todavía no sabemos, o sea, creo que este escenario nos deja una segunda vuelta con ventaja a Lula, pero más abierta que antes, más reñida. O sea, uno podría esperar que Bolsonaro va a llamar o va a desconocer el resultado
y que, bueno, posiblemente haya algún tipo de movilización. La otra gran pregunta es qué van a hacer las fuerzas de seguridad, sobre todo los militares, en ese escenario, ¿no? Estas preguntas que estuvieron durante toda la campaña, con este resultado el domingo, bueno, crecieron. Pero si quiere desconocer resultados con el mismo sistema, ¿no debería haber desconocido los de anteayer? Bueno, O sea, esa es la cuestión. Es rarísimo. O sea, es un poco lo que decíamos en Cenital, ¿no? El escenario de Lula ganando en primera vuelta hubiese sido mucho más difícil para Bolsonaro porque implicaría desconocer, más que su resultado, implicaría desconocer la victoria parlamentaria de sus aliados, ¿no? Recordemos, y esta para mí es la clave el domingo. A ver. No es solamente que le fue bien a Bolsonaro, o mejor que lo esperado. Es que le fue muy bien a los candidatos bolsonaristas en el Congreso, en diputados, en el Senado y también en gobernaciones, ¿no? Con lo cual, un escenario de Lula ganando primera vuelta hubiese sido mucho más difícil de desconocer para Bolsonaro. Esto no pasa en la segunda vuelta porque ya sus aliados ganaron, ¿no? Y además es posible porque ahora, o sea, tuvimos un resultado categórico en términos de ventaja, ¿no? De Lula. O sea, una ventaja importante, no es que quedó a un punto. Ahora, uno espera que la de segunda vuelta va a ser más reñida, ¿no? Sí. Con lo cual le da un poco más de margen a Bolsonaro para llamar a desconocer. Mientras charlamos con Juan Elman, veo que hay problemas en Twitch, que está habiendo problemas con los servidores de Twitch, así que si nos están mirando a través de esa plataforma y tienen algún tipo de inconveniente, recuerden que también estamos saliendo por YouTube. ¿Vos creés que el discurso de Lula cuando salió reflejaba cierta desazón, cierta angustia? ¿Lo ves esperanzado? ¿Creés que...? Mira, eso lo charlamos, yo estuve en la sala esa. Los colegas decían que... Los colegas, una manera rara de decirlo. Sí, los colegas. Es como una especie de masismo periodístico, ¿no? Sí. La gente, los colegas. Decían que estaba batido. Yo lo vi bastante bien, la verdad. Lo vi... Es verdad, estaba cansado, pero digamos, me parece que fue un discurso, sí, esperanzado y también, bueno, haciendo gala de su cualidad de orador, ¿no? O sea, fue una especie de stand-up también, con esto de, bueno, yo quería hacer una luna de miel con Yanja, la voy a postergar, ahí me encanta ir a campaña, ¿no? Tenemos 30 días más para hacer campaña, a mí eso me gusta, estoy acostumbrado. Bien. Él había dado una conferencia de prensa en el mismo lugar el día anterior, le habían preguntado por las encuestas y dijo, mira, a mí, por supuesto, quiero ganar en primera vuelta, yo nunca gané en primera vuelta, si no pasa, no pasa nada, vamos a hacerlo en segunda, ¿no? Eso lo repitió en el discurso de recepción de resultados. Sí, uno podía ver en ese hotel a dirigentes del PT, bueno, más preocupados, ¿no? O sea, yo lo noté más en el círculo de Lula antes que en Lula mismo. Se habló mucho de que Lula fue a buscar los votos del centro, ¿no? Que de la izquierda para el centro, tanto por su candidato a vice como también por parte de su discurso. ¿Bolsonaro también fue a buscar los votos del centro o no? ¿O optó por la radicalización absoluta? No, yo creo que lo que hizo Bolsonaro fue recoger... buena parte del voto, o sea, un votante que quizás se había alejado de Bolsonaro por la pésima gestión, pero que en los últimos días terminó pesando más el antipetismo, ¿no? O sea, yo creo que así explicamos una parte de esa atracción de Bolsonaro en la recta final. ¿Por qué te decía que era importante la buena performance de candidatos bolsonaristas? Porque ahí te dice que no es solamente antipetismo, o sea, no es solamente que Bolsonaro le fue bien. Es que le fue bien a los candidatos bolsonaristas, ¿no? Que también estaban compitiendo con otras opciones de derecha que también eran antipetistas, ¿no? O sea, un votante antipetista quizás votaba a Bolsonaro en la presidencial por el temor a Lula, ahora tenía otras opciones a nivel parlamentario, claro, y sin embargo votó por eso. Claro. Con lo cual, eso da cuenta, y creo que es otra de las claves de este domingo, y para pensar el futuro, pase lo que pase en la segunda, que hay una identidad política del bolsonarismo más afianzada de la que pensábamos, ¿no? Y que salió de alguna manera indemne, ilesa, de la pésima gestión que hizo Bolsonaro, ¿no? Entonces uno puede pensar que Bolsonaro sí, es que la pregunta para mí es ¿cuál es el centro en Brasil? O sea, ese es el tema. O sea, ¿qué centro? ¿No? Creo que lo que nos dice el domingo es que esa idea de que hay un centro es bastante cuestionable. Digo, yo no veo hoy un centro. Es lindo para pensarlo en la Argentina también. Bueno, sabes que yo no me quiero meter mucho ahí, pero lo voy a hacer internacional, igual. Eso es buenísimo. A veces me preguntan, digo, no, yo esos temas no me meto. Ahí le tengo cosas a decir, pero no quiero decirlas. Pero yo creo que lo que nos deja Brasil, o sea, hay que mirar más Brasil. O sea, yo me voy con una clave, digo, para pensar escenarios que es, para entender lo que pasa en Brasil y en América Latina, hay que mirar cada vez más a Estados Unidos. O sea, lo que pasó con el trumpismo, el nivel de radicalización,
la discusión política, fíjense que el discurso de Lula de acá se juega democracia y autoritarismo, lo replicó Biden hace un par de semanas. O sea, estamos todos hablando de lo mismo, Sí, en el hemisferio. pero a la vez no hay una sensación con Trump de que por lo menos fue un gobierno mejor a nivel económico. Yo no tengo los datos de Estados Unidos, obviamente estoy hablando con pinzas, ¿no? Pero Bolsonaro se va con una gestión, como decías recién, muy de mierda, y Trump se fue con algunos logros. Sí. No hace falta aclarar que a mí me parece horroroso Trump, ¿no? Y que es lo Sí, último que quiero para la democracia. Sí, de hecho, antes de la pandemia tenía números récord, por ejemplo, en materia de empleo. Sí. ¿No? Bolsonaro le fue bien en empleo, pues está en niveles bajos, pero fue un desastre. Brasil creció muy poco, el hambre se duplicó. Sí, fue un poco mejor. Lo que pasa es que Trump también perdió por la pandemia. O sea, yo no sé si Trump hubiese perdido si no había pandemia. No lo sé, creo que no. ¿Y qué poroto se... Perdón, no te Sí. quiero interrumpir. No, lo otro que iba a decir es que nosotros tenemos que mirar más Brasil. Digamos, porque esa es la gran clave también para entender a Bolsonaro. Bolsonaro lo que hizo, entre otras cosas, digo, más allá de la novedad, más allá de representar agendas, intereses, narrativas de grupos que comieron poder en los últimos años, evangélicos, la industria de las armas, militares, el agronegocio sobre todo, el gran éxito político de Bolsonaro es comerse el espacio de centro derecha, ¿no? Por ejemplo, el PSDB, que para mí el PSDB es el gran partido histórico de la centro-derecha brasileña, el candidato de 2006 y de la elección anterior, San Gerardo Alvim, es el vice de Lula hoy. Ellos tienen, entre otras cosas, tenían como bastión a San Pablo, gobernaban por 27 años. En esta elección los pasaron por encima, ¿no? Lo cual empieza a parecer que ya Bolsonaro no es solamente él a nivel presidencial, sino que su partido, su base, se está comiendo los territorios que controlaba la centro-derecha a nivel federal, nacional. Con lo cual, ahí el éxito político de Bolsonaro es comerse a la centro-derecha, ¿no? Que hoy, que claro, también pasa desde abajo, porque hoy no es que Bolsonaro toma ese lugar, es que el electorado también está más cerca de lo que promueve Bolsonaro que lo de otros candidatos. Ese para mí es el gran escenario a mirar. O sea, los tipos, inclusive para los medios que estuvieron instalando y alimentando mucho la idea del antipetismo como un adversario moral, ¿no? Como un sujeto político indeseable a nivel nacional. Fíjate que ahora la gran mayoría está más cerca de Lula que de Bolsonaro. O sea, no está haciendo campaña por Lula, pero advirtió, sobre todo con la pandemia, que Bolsonaro era un gran problema, ¿no? Entre otras cosas por la imagen que promovía a nivel internacional. Esos medios que durante años estuvieron sembrando esto, porque digo, lo que pasa en Brasil es también producto de eso, no se explica ni cerca solamente por eso, pero también es parte del escenario. Bueno, digo, ahí hay algo para mirar. Porque Bolsonaro ahora, digo, ya no lo... eso es también lo que pasó el domingo. Ahí te das cuenta que hoy en Brasil no hay margen para un candidato de centro-derecha democrático, liberal. No existe más. No porque no haya esa gente, sino porque... Fíjate lo que pasó, TVT, una mina, la candidata de la centro-derecha, a mí me pareció bastante buena, digo, pero esa gente no gana. Y en Estados Unidos lo que va a hacer en esta elección es lo mismo. O sea, los republicanos moderados que bancaron a Trump en la elección porque odiaban más al Partido Demócrata, ahora, claro, dicen, no, pará, este tipo se está llevando puesto todo. Y claro, digo, a la hora de votar, el electorado vota a Trump, vota el electorado que antes votaba a la centro-derecha, ahora vota a la derecha. Esa para mí es una gran conclusión para seguir con preocupación desde Argentina. Es lindo para mí desde Argentina. Sin embargo, vos lo decís con preocupación y yo lo veo con cierto optimismo porque me estás hablando de un oficialismo que gestionó mal y sin embargo da pelea, ¿no es cierto? Uno podría hacer el paralelismo con el Frente de Todos, que es un oficialismo que gobernó mal. ¿De qué manera podría dar pelea? Y te pregunto, ¿cuál es el poroto que se anota Bolsonaro en esta campaña o qué es lo que él le vende, digamos, en términos electorales a la hora de tratar de revalidar su gestión? ¿Cuál es el poroto que se anota y dice, a mí me tienen que votar por esto? ¿Vos decís por logros de gestión? Claro, digamos, sí. ¿En dónde se centra su campaña? Porque vos me decís que la economía no fue un éxito, que Sí. es lo que uno podría pensar que uno prioriza cuando no atiende la cuestión sanitaria. Sabes que ayer el conductor de Uber que nos llevaba al aeropuerto votaba a Bolsonaro, ¿no? O sea, la encuesta de boca de urna de Uber era 80-20 Bolsonaro. Y me decía que votaba a Bolsonaro, que había votado por Lula antes, pero que nunca más, que Lula era corrupto, comunista, y estaba convencido de Bolsonaro. Y yo esperaba que uno preguntaba por la economía, y o sea, la respuesta lógica para mí hubiese sido, bueno, la economía no fue lo mejor, tuvo poco tiempo, la pandemia, un poco el argumento que repite el oficialismo de acá. Pero lo llamativo es que la gran mayoría de los votantes de Bolsonaro defienden el legado económico de Bolsonaro. O sea, para ellos no fue una mala gestión. ¿Por qué?
Porque Brasil lo estoy repitiendo, Sí, 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 ¿no? sí. Porque Brasil se mantuvo abierto durante la pandemia, que hubiese sido peor. Brasil está en un nivel de informalidad llegando al 50% a nivel laboral. O sea, digo, ese argumento caló mucho, esto de que el mantener al Brasil abierto, si bien pudo dar críticas a la gestión sanitaria, en términos económicos fue mejor. O sea, hubiese sido mejor eso que cerrar el país, ¿no? Como hicieron los comunistas al lado, ¿no? Ahora, otra cosa para pensar es... ¿Somos nosotros esos? Sí, sí, Wow. Bolsonaro apunta mucho a Argentina como una comparación, o sea, es Venezuela, Nicaragua y Argentina, ¿no? Y cada vez más Chile y Colombia, pero sobre todo Argentina, ¿no? O sea, los comunistas al lado cerraron el país, hubiese sido una tragedia, ¿no? Y después, bueno, te decía, a nivel de empleo está un poco mejor, digamos, o sea, son números récord. Ahora, efectivamente, la gestión es mala, es mediocre, cuanto menos. Pero a mí lo que me llama la atención es que los votantes de Bolsonaro pensaban, o sea, te defendían la gestión económica. Y después había otra serie de cuestiones más, si querés, inmateriales que hacen también al voto de Bolsonaro. Y digo, el propio Bolsonaro y el bolsonarismo o sea, son productores de un relato que ahí en la gestión, o sea, que es un apoyo que se explica por mucho más que la cuestión económica. Dicho esto, digo, más allá de lo que les comentaba de que había gente que lo defendía, si Bolsonaro pierde, va a ser por la gestión. Eso también es la otra cuestión. Porque vos te encontrás, yo me encontré con votantes de Lula que no habían cambiado su percepción sobre si Lula era corrupto o no. No es que giraron, digamos, no es que dijeron, no, ahora como el Supremo Tribunal Federal dijo que Lula es inocente, no. Claro. Siguen pensando, pero van a Bueno, votar esa es a la Lula. mancha que te deja el lofer también, ¿no? Claro. Que aunque aún si la justicia te determina inocente o falto de prueba, no sé, este proceso no pudo comprobar que vos te choreaste este departamento, aún así ya, por toda esa rosca, por toda esa lógica, hasta hace 3 días Bolsonaro le decía expresidiario a Lula, como esa mancha ya queda, por más Sí. esfuerzo retórico que hagas o de pruebas o de lo que fuera en desarmarlo. Claro, entonces digo, esos 28 millones de votos que gana el PT respecto a la primera vuelta de 2018, que creo que es otro de los datos de la elección, en buena medida son por la gestión. Entonces yo no quiero decir que la gestión de Bolsonaro no pesó, te diría que es lo que va a definir la elección. Claro. ¿No? Mucho más que lo de autoritarismo-democracia. ¿Qué va a cambiar de acá a los próximos 30 días de campaña con respecto a lo que fue la campaña de las generales, dado que ahora quedan solamente Sí. 2 candidatos y que lo único que se vota es presidente, ¿no? El balotaje en ese Claro. sentido No, es y igual un que el montón de nuestro. gobernadores. Un montón de De gobernadores. segunda Ah, vuelta. sí, hay segunda vuelta, Sí. cierto. Sí, Tiene bueno, que tener Lula 50 también. va a buscar, o sea, va a girar más hacia el centro, digo, va a buscar el apoyo de figuras en estados, sobre todo el sur, que le fue mal. O sea, el sur es uno de los bastiones de Bolsonaro. Sabíamos que le iba a ir bien, le fue mucho mejor que lo esperado. Ahí Lula va a buscar con algunos actores de partidos del centro, inclusive centro-derecha, o sea, va a buscar también figuras del PSDB, que es este partido que les contaba que perdió en San Pablo, para, bueno, sumar los votos. Está haciendo esfuerzos también para llegar mejor a los comandos de campaña de Tebet y de Ciro Gómez, que son estos 2 candidatos que juntos tienen el 7%. Además, este es el otro dato, no hay mucho para dónde sacar. Claro. O sea, los 2 candidatos concentran más del 90% de los votos. Claro. Y después va a hacer esfuerzos para captar algo de esos 32 millones de votos que quedaron fuera, ¿no? Va a combinar unos mensajes, yo supongo que va a hacer más guiños al centro. Es factible esperar, por ejemplo, que Lula anuncie quién va a ser su ministro de Economía, que seguramente va a ser un hombre cercano al establishment, ¿no? Algo que no había hecho, no se sabía, no No se sabía, no armó un había- equipo económico. Había rumor, claro, pero es posible que lo anuncie ahora. Va a ser un hombre seguramente del establishment, ¿no? Va a haber otro tipo de guiños. Yo me imagino con un guiño más claro al agronegocio va a haber. Si bien Lula en la campaña uno nota una narrativa también intentando buscar esos votos, bueno, ya tuvo una buena parte. Yo creo que eso se va a profundizar. Y yo creo que lo de Bolsonaro también está por verse, porque Bolsonaro lo cierto es que tiene poco margen para moderarse, ¿no? Yo creo que quizás Bolsonaro va a intensificar su ataque sobre Lula, y yo creo que otra de las preguntas, y esto sí ya tiene que ver con una preocupación y una advertencia, es qué va a pasar en términos de violencia política. O sea, tuvimos una campaña donde hubo por lo menos 3 casos de violencia política que dieron en muertes, ¿no? Asesinatos de seguidores del presidente a seguidores de Lula. Bueno, me pregunto cómo va a ser el clima de esta segunda vuelta. Yo creo que es factible expresar también un clima crispado, radicalizado, con la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar ese domingo, ¿no? Pero yo creo que esas son algunas preguntas que se están trazando hoy. Va a ser un mes largo, va a ser un mes intenso, pero crucial al mismo tiempo. Y discursivamente, ¿qué quiere decir? Que Lula vaya a buscar
más al centro. Por ejemplo, yo lo pienso acá en Argentina y cuando, no sé, cuando el kirchnerismo que quiso ir más ahí, no sé, aparece Bernie haciendo algún comentario y tiene más que ver capaz con el discurso de seguridad o... ¿Hacia dónde va en Brasil esa búsqueda? No, a ver, en seguridad ya no es como no le vas a ganar nada. Digo, si vas a por pelear con ese, eso, ahí no, o sea, ahí no. ¿hacia dónde va Lula Sí. discursivamente a disputar? Me acordé, perdón, hice un paréntesis, Errejón, Íñigo Errejón tenía... fanático de la Argentina. El tipo decía mucho que había que pelear la derecha, las banderas de nación, de orden, de familia. A mí me parecía un concepto muy interesante. Y hay un tuit de un chabón que lo jodía diciéndole que Errejón, hablando de disputarle a la derecha la idea de seguridad y de nación, es cuando la Almería decía que le iba a jugar la posición al Barcelona y se comían 8, ¿no? Como digo, o sea, no podés jugar a eso. No va a ser seguridad. Va a ser repetir un poco lo que él ya ha dicho, sobre todo en materia económica. O sea, Lula lo que dice es un poco también lo que hizo. O sea, el Lula de 2002, con esa carta a Brasil, cuando Lula era un candidato conocido como alguien que venía de los sindicatos, de izquierda, y le dice a la burguesía, le dice, o sea, yo no voy contra ustedes, o sea, hagamos algo. Y fue muy exitosa esa maquinaria. O sea, no es nuevo ese dispositivo de Lula buscando el centro. Más bien es parte del ADN de Lula como presidente, ¿no? Entonces creo que eso va a ser algo para profundizar. Y después el mensaje de democracia y autoritarismo, dicho de otras maneras, pero apelando a la idea de que un segundo mandato de Bolsonaro sería catastrófico para la salud democrática del país, para la imagen internacional y también para los negocios. Leí la semana pasada al jefe de campaña de Lula, cuyo nombre, perdón, pero no recuerdo, decir algo así como que lo importante no era vencer a Bolsonaro, sino al bolsonarismo, ¿no? Como que más allá del triunfo electoral, que uno podría hacer el paralelismo tranquilamente en la Argentina, que en el 2019 se le ganó a Macri, más no a lo que representaban políticamente, y escuchándote, y que me estás contando que en el Senado le fue muy bien a Bolsonaro, que en el Congreso le fue muy bien a Bolsonaro, que en las gobernaciones le fue muy bien a Bolsonaro, pareciera que aún con Lula ganando el 30 de octubre, con el 51-52, no mucho más, le va a costar mucho gobernar ese Brasil. Y además también lo escuché decir que el gobierno de Lula sería un gobierno de un solo mandato, ¿no es cierto? Que él no va a buscar la reelección. ¿Cómo se puede configurar un escenario de una transición mínimamente ordenada con un PT tan debilitado y un bolsonarismo tan, es muy buena, tan parado de manos? Es muy bueno eso que sí, esa pregunta... La verdad es que no lo sé, porque no, desde ya, digo, Si no sería jefe yo de campaña. sí, Claro. desde ya. A ver, ahí también hay un problema que se reflejó en estos años en Brasil, ¿no? Que es que no hay otro como Lula. Claro. O sea, parte de la fortaleza de Lula es también su debilidad en términos de partido. Y se vio cuando estuvo en Cana. Haddad no ganó. Haddad no ganó, no le fue bien. Haddad que todavía... O sea, Lula seguía pensando, lo nombro a propósito, en Haddad como un sucesor, y a Haddad le fue muy mal en la elección a gobernador de San Pablo, ¿no? Y no tenés un liderazgo. Está Boulos, un tipo de izquierda que le fue muy bien en su elección en San Pablo, que le había ido bien como revelación hace 2 años también. ¿No hay algún ex jefe de gabinete de Lula que pueda llegar a ser Bueno, un... tuvimos a figura, Dilma y pero terminó, no. o sea, también Dilma fue la sucesora. Sí, y no terminó bien, claro. Por varias cuestiones. Esa también es una cuestión. O sea, hoy no hay un liderazgo, pero ni que se le acerque a Lula, ¿no? Bueno, eso pasa en toda la región, Sí. ¿no? Con todos los líderes políticos de la primera década del Exacto. 2000. Sí, total. O sea, ahí hay una clave regional. Entonces, Bueno, Arce ganó, qué sé yo. ¿A dónde? En Bolivia. sí, Arce ganó. Arce ganó, pero con la sombra. Sí, ganó y ganó bien, y está gobernando con una gestión que tiene buenos números de popularidad. Pero vos fíjate que la interna del MAS está al rojo vivo, y en buena medida porque Evo sigue y quiere ser presidente todavía, con lo cual tampoco fue, o sea, no fue un reemplazo de liderazgo, ¿no? Ahora, esa pregunta la vamos a hacer en 2 años, digo, si querés, porque esto es paso a Claro, paso, obvio, ¿no? obvio, Ahora, obvio. voy con lo primero. El bolsonarismo crece, ¿no? Crece por esto que te decía de cómo mejora sus números a nivel parlamentario, a nivel de gobernaciones. Con lo cual va a ser un desafío. Claro, por eso yo les decía que hay que mirar Brasil, Estados Unidos, digamos, porque ahí a Biden se le hizo muy difícil la gestión, en buena medida también por la cuestión interna, ¿no? Que es el otro gran desafío. O sea, acá vos, si querés a nivel político, tenés 2 áreas clave. Por un lado, cómo el Congreso quedó
para la derecha, o sea, no tiene mayoría, pues nadie tiene mayoría en el Congreso de Brasil, pero sí es la primera bancada a nivel de diputados y a nivel de Senado, tiene gobernadores, o sea, tendría gobernadores en contra, ¿no? Eso ya sería un desafío. El otro gran desafío es cómo gestionar la cuestión interna, ¿no? Por eso digo Estados Unidos. Yo creo que a Biden le fue, o sea, el problema con Biden no fue en materia legislativa, no fueron los republicanos, porque no esperaban eso. Fue que tenías mayoría y por oposición interna no pudiste avanzar en algunos proyectos que eran clave para una transformación económica estructural, ¿no? Entonces, yo miraría cómo hacer esa convivencia, si querés, parlamentaria con el bolsonarismo, pero sobre todo, cómo hacer la coalición interna, que es otro tema a nivel regional. Claro. O sea, es otra foto, otra postal de época. Me interesa mucho, obviamente, el paralelismo con la Argentina y ese espejo que nos sirve para mirar. En algunas cosas uno puede sacar algunas conclusiones, en algunas cosas hay diferencias muy claras, ¿no? El tándem ese que funciona con tanta claridad en algunos países de Sudamérica, entiendo que en Brasil no es tan así. Me refiero a la Embajada de Estados Unidos no apoya directamente a Bolsonaro, ¿no? Bueno, ese es otro... Esto para mí es otra de las cosas que decís, ¿cómo cambió el escenario hoy? Digo, si vos me decís qué factores debilitan la tesis del golpe de Estado, es Estados Unidos. Claro. O sea, digo, no es solamente que Digo, la ¿qué embajada... apoyos internacionales tiene Bolsonaro? Bueno, hoy, en buena medida, Estados Unidos. De Biden, ¿no? Porque también si Estados Unidos es... ¿Bolsonaro? No, Biden, Lula. Ah, no. Yo pregunto Bolsonaro. ¿Qué apoyos internacionales tiene? Tiene a... Bueno, ¿Tiene? tiene poco... A ver, primero que tiene a Trump. Digo, lo cual Trump, hay que verla. Trump es una figura de política más allá de si está en el gobierno o no. Bien. Entonces, lo primero es eso. No, Vos- pero llamó abiertamente a votar por Bolsonaro, mandó un video Sí. el día de la elección, fue como... Vos fíjate vote que claro, Bolsonaro. digo, dos de los apoyos clave en esa recta final fueron de dos expresidentes o exmandatarios. Trump en Estados Unidos y Benjamin Netanyahu en Israel, Ujú. que también mandó su videíto. Ah, mira. Ahí tenés dos que forman parte, si querés, de esta internacional reaccionaria que se está armando, digamos, ¿no? Y de la cual... Me gusta para la hacer internacional el reaccionaria. La espejo- internacional reaccionaria me gusta. Sí, es de Juan Garito Catriana, no es mía, pero bueno, la usamos. Bien. La tomamos prestada. A la cual Macri se quiere sumar, digo, porque Obvio. Macri también está leyendo eso, ¿no? Más reaccionario que internacional. Sí, y después la otra gran figura que, digo, no pesa tanto a nivel doméstico, pero sí en este mapa de la internacional reaccionaria, es Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Que es una figura que se está comentando mucho en este hemisferio y que deberíamos mirar más, porque es el otro gran actor de poder que tiene esta derecha global. Bueno, y después lo que vimos de Vox, ahora Giorgia Meloni, también como flamante primera ministra de Italia, ¿no? O sea, los apoyos de Bolsonaro son esos apoyos de la derecha, de la extrema derecha global, ¿no? Que no todos tienen gobiernos ahora, ¿no? Pero que tienen mucho peso, ¿no? Sobre todo Trump en Estados Unidos. Yo te decía lo de Estados Unidos por Biden para pensar el escenario de cómo la embajada está jugando a favor de Lula, o mejor dicho, para decirlo de manera más... ¿En contra de Bolsonaro? Sí, claro. O a favor de la- Estados de la- Unidos de la lo diría- democracia, claro. Exacto. El Departamento de Estado diría que está jugando a favor de la salud democrática. Gracias, e gracias institucional. Departamento de Estado. Te pertenecemos. Juan, ¿te podemos volver a invitar después del balotaje? Sí, vengo con libro además. Ah, perfecto. ¿Cuándo sale tu libro? En una semana y media, en 10 días más o menos. Ya está confirmado, ya está todo listo. Sí, es sobre Chile, de todos modos, pero... No importa, hablamos de Chile, hablamos de lo que vos necesites, Juan. Contale a la gente, mucha te conoce y te está celebrando y saludando. ¿En serio? Qué bueno. Les mandamos un saludo a todos ellos. Y a Voy a- quien no sí. te conoce, ¿dónde te pueden leer, escuchar, seguir? Me pueden leer en Cenital, Ujú. que tengo mi newsletter que se llama Mundo Propio. Me pueden escuchar en Futurock, en Un Mundo de Sensaciones y en Ahora Dicen, programa que compartimos en la ciudad, que igual nunca la habíamos cruzado, increíblemente, jamás, ningún no. asado, nada. Pero compartimos programa semanal. Y después estoy haciendo cosas con María Donnell en Urbana Play de vez en cuando, pero me pueden escuchar ahí. Y en la TV pública. Estoy lleno de En un montón de cosas, lados, la verdad, pero terrible, TV pública, Juan. sí. No, iba a decir que me gusta mucho la tele, pero no lo puedo decir porque me hace Y me porque estás raja. trabajando en la tele, Sí. claro, exactamente. No, pero eso, el libro que va a salir en 10 días. Igual de todos modos, me encantaría volver para hablar de esto y lo que sea. Sería maravilloso. Entonces, después del balotaje va a venir Juan Elman con un libro sobre Brasil, no, sobre Chile. Pero así es la vida, gente. Podemos hablar tanto de Brasil como de Chile, podemos hablar de la región, podemos hablar del mundo. Un gusto que hayas venido a Me Gelatina. encantó venir, chicos. Qué bueno, el chat te celebra y nosotros te vamos a despedir con un aplauso más fuerte que el que te recibimos. ¡Tremendo!
Increíble, me siento esclarecida. Juan Elman ha La pasado... cena en rabia. ¡Ah! Querido Juan Elman, ¿qué decirte? ¿Te gusta cenar? Sí, me gusta cenar. Tipo comida, o sea, comer. Sí, me gusta la comida, claro. Bárbaro, excelente. Entonces vas a poder ir con quien quiera, ¿o no? ¿O tiene que ir con una cena para... Con tiene una que ir con persona vos? de elección. ¿Con no algún quien miembro del quiera, equipo? 20 No, con el amigos. que él quiera. Con la persona que vos... Escuchá esto Wow. porque es increíble. Puede ser chileno, brasilero, argentino, lo que quieras. Sí. Ganaste una cena para vos y un acompañante en Rabia Bar. Podés comer lo que quieras, entrada, plato principal, postre, bebida. Te pido otra coca, por favor, pero no llegó todavía la entrada. No importa, tengo sed, te la dan igual. ¿Ah, sí? Así funciona. ¿Estás seguro vos? No. Ah. Sí, claro. No está chequeado. Che, Y para bueno. los suscriptores de Gelatina tienen 15% de descuento. Perfecto, 15% de descuento. Juan Elman, ha sido un gusto recibirte acá en Gelatina. Podés ir a comer a Rabia Bar y sos invitado nuestro. Y te volvemos a invitar después del balotaje. Me encanta, chicos. Excelente. Gracias. Juan Elman ha pasado por Gelatina.